Descubre el poder oculto del Salmo 6 en tu despertar matutino hacia la sanación. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Era un amanecer gris, una bruma densa cubría todo. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y esperanza. Mi camino comenzó en la búsqueda de respuestas, buscando un sentido a mi dolor, buscando lo que mi alma anhelaba. Esa mañana, me senté con las piernas cruzadas en el suelo frío de mi sala. Las sombras parecían susurrar secretos. Cerré los ojos, respiré hondo. El aire era pesado, casi tangible. En ese silencio escuché. Palabras antiguas emergieron como ecos lejanos. Sálvame, Señor, porque mi alma está angustiada. Una voz interna resonaba en mi mente, y en cada repetición, sentía que el peso de mis preocupaciones se desvanecía. Fuera, los pájaros comenzaban a cantar, un canto suave y melódico que parecía abrazarme. Pero a pesar de la belleza, algo no encajaba. Una sombra se movió en la esquina de mi visión, un roce helado recorrió mi espalda. Era una señal. Mis ojos se abrieron de golpe. Las luces parpadeaban de manera inquietante. Una presencia, quizás, pensamientos cruzaban mi mente a 1000 por hora, preguntas sin respuesta bullían dentro de mí. ¿Acaso estaba perdiendo la cabeza? Era el salmo la clave de mi sanación. Me asaltó un escalofrío frío como el acero cuando pensé en lo que podría significar. Sudor frío corría por mi frente. El acto de buscar podía llevarme a lugares oscuros o iluminados. De repente un viento intenso agrietó la ventana, y un susurro fugaz me regaló otra frase: ¿te atreves a descubrir la verdad que habita en ti? La energía vibraba en el aire, una promesa de revelación y miedo se entrelazaba. La luz se debilitó justo antes de iluminarse bruscamente, hiriente como una revelación. Me quedé quieto, sintiendo como mi corazón latía fuerte, como un tambor resquebrajando el silencio. ¿Qué venía ahora? Las preguntas me consumían y una voz, casi imperceptible, me guiaba a lo desconocido. Cero respuestas, solo más preguntas. Sentí una luz, como si algo dentro de mí despertara. En ese instante, cuando todo pareció desvanecerse, una calidez extraña me envolvió. Era esperanza. La angustia se mezclaba con la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero antes de que pudiera entenderlo, la habitación volvió al silencio que presagiaba más misterios. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. A medida que me sumergía en el silencio, la inquietud regresó, casi como un amigo viejo que se niega a irse. No podía sacudirme la sensación de que había más, algo esperando ser descubierto. Decidí entonces que no me alejaría de la meditación. Era evidente que la práctica contenía una chispa vital, y quizás esa chispa me llevaría hacia una percepción más profunda. Esa tarde decidí salir al jardín. El aire fresco de la primavera era un bálsamo para mi alma inquieta. Las flores lucían vívidas, como si quisieran contarme sus propios secretos. En medio del jardín, descubrí una pequeña piedra, pulida por el tiempo, que brillaba con la luz del sol. La recogí y en algún rincón de mi ser sentí que ese simple objeto tenía algo que ofrecer. Todo lo que tocaba parecía cobrar vida. La piedra, en su humildad, era un símbolo de resistencia, de lo que había perdurado a pesar de las tormentas. Con ese pensamiento, una imagen fluyó en mi mente, un río caudaloso que arrastraba consigo piedras y hojas, llevándolas a un destino desconocido. Así era el camino de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál sería mi destino? ¿Qué corriente me llevaría? Mientras contemplaba la piedra, volví a recordar aquella frase susurrante: ¿te atreves a descubrir la verdad que habita en ti? Preguntas ardían en mi interior. La angustia me empujó a buscar más que respuestas superficiales. Deseaba entender el propósito detrás de mi dolor, y el poder del Salmo 6 que evidentemente me buscaba con fiereza. Al regresar a casa, decidí involucrar la carta que parecía ser la clave de mi sanación.
Durante mi próxima meditación, en medio del eco de aquellas palabras liberadoras, sentí como si el salmo mismo estuviese justo ahí, frente a mí, preparándose para revelarse. Pero en lugar de la claridad que deseaba, una espesa neblina cubrió mi mente. ¿Por qué era tan difícil desentrañar su mensaje? Las noches siguientes se convirtieron en una serie de rituales. Me sentaba en el suelo, recitando el salmo en voz alta mientras el eco de mis palabras reverberaba en las paredes de mi habitación. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Esta frase se instaló en mis pensamientos, desnudando un anhelo profundo de conexión, de amor y de sanación. Una noche, mientras mis ojos se cerraban lentamente, la luz brillante del amanecer colisionó con mi mente. Una visión se hizo presente, una figura etérea, luminiscente se acercaba hacia mí. Su presencia era al mismo tiempo tranquilizadora y poderosa. Sentía su energía, como si pudiera atravesar las barreras de mi dolor. Con voz suave me susurró, el camino hacia tu sanación es el abrazo de la verdad. Busca en ti, ajusta tu mirada y verás que cada sombra tiene su luz. Cuando desperté, había una profundidad nueva en mi corazón, la incertidumbre se había transformado en un leve destello de claridad. Pero incluso en medio de esa claridad, una nueva pregunta surgió, ¿cómo podía abrazar la verdad si aún no sabía qué era? La figura seguía presente en mi mente y su mensaje resonaba sin cesar. Di un paso hacia adelante en este viaje, sintiendo que cada meditación, cada recitación del salmo, era un hilo que tejía el tapiz de mi conciencia. Pero antes de entender por completo, me encontré con un espejo de sombras. Estaré listo para enfrentar la verdad que busca salir de su prisión. Al amanecer del día siguiente, la luz dorada se derramó sobre mi habitación, llenándola de una calidez suave y acogedora. Sin embargo, en mi interior aún persistía un anhelo profundo por descifrar el misterio del Salmo 6. Mis pensamientos danzaban, como hojas arrastradas por el viento, incapaces de asentarse en una verdad concreta. Decidí que era el momento de enfrentar mi inquietud y buscar respuestas fuera de mí, en la naturaleza que tanto había ofrecido consuelo hasta ahora. Salí al jardín nuevamente. Las flores me saludaron con su fragancia embriagadora, y los árboles susurraban secretos con el roce de sus hojas. Cada paso se sentía como una plegaria, y el aire fresco despertaba cada fibra de mi ser. Mientras caminaba entre los senderos de tierra, una mariposa azul iluminó el ambiente a su alrededor, y su belleza deslumbrante me llevó a seguirla. Me guió hacia un rincón del jardín que nunca había explorado. Allí encontré una fuente antigua, cuyos murmullos parecían hablar en un lenguaje olvidado. Me senté en la piedra que la rodeaba, sintiendo la brisa en mi rostro. La visión de la figura luminosa regresó a mi mente y me pregunté, ¿sería este un lugar propicio para descubrir la verdad que buscaba? Acerqué mis manos al agua sintiendo su frescura como un bálsamo y contemplando las pequeñas ondas que se creaban al tocar la superficie. Entonces, una idea me surgió con claridad, tal vez el Salmo 6 no era solo un texto a recitar, sino un viaje a experimentar. La angustia de la separación, de la búsqueda de conexión, resonaba profundamente en mi ser. Era como si el Salmo estuviese invitándome a abrazar mi vulnerabilidad, a reconocerme en cada lágrima derramada, cada momento de debilidad. Con un susurro a modo de oración, comencé a hablarle al agua. Explícame el dolor que siento, querido líquido que todo lo abarca. Al finalizar simple pregunta sentí delicias en el aire, una energía arremolinada que servía de respuesta. Fui invadido por una claridad inesperada, como si el agua estuviera absorbiendo mis temores y entregándome paz a cambio. Apreté la piedra en mi mano, el símbolo de resistencia y transformación, y dejé que cada palabra del salmo fluyera de mis labios. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Desde lo profundo clamo a ti. El eco reverberaba entre los árboles y se mezclaba con el canto de los pájaros. Cuanto más repetía, más sentía la necesidad de permitir que el dolor fluyera, como el agua, un torrente de emociones que finalmente encontraba su cauce, y entonces, entre el murmullo de la fuente, me di cuenta de algo fundamental: el abandono no era el fin, sino el comienzo de un reencuentro. Cada lágrima que brotaba era un paso hacia la sanación, un acto de sinceridad ante mis propios miedos. Comencé a entender que esa verdad que ansiaba descubrir no era solo para mí, sino un llamado a toda la humanidad, a abrazar nuestras sombras y permitir que se transformen en luz. Al levantarse el sol sobre el horizonte, la mariposa azul se posó en mi hombro, como un heraldo de la transformación. Mientras la observaba, una pregunta surgió en mi mente: ¿cómo podía continuar este viaje de sanación y autoexploración sin perderme en las sombras?
El río de mi vida parecía tomar un cauce nuevo, pero que más tendría que soltar para fluir hacia lo que estaba destinado a ser. El canto de los pájaros se tornó en murmullos de sabiduría mientras la mariposa azul danzaba en mi hombro. Con esa imagen grabada en la mente me levanté y caminé hacia un camino que serpenteaba entre los árboles. A medida que me adentraba en el bosque sentí la frescura de la tierra bajo mis pies descalzos, un contacto tangible con lo sagrado que alimentaba mi búsqueda. Las copas de los árboles se entrelazaban, creando sombras que danzaban sobre mi piel, y de repente, un perfume a tierra húmeda y hojas frescas llenó el aire. En la distancia, se escuchaba el murmullo suave de un arroyo, y me dirigí hacia ese sonido, empujado por una fuerza inexplicable. El agua corría clara y viva, reflejando destellos de luz que parecían guiñarme, como si el propio río supiera de mi lucha interna. Me arrodillé al borde del arroyo y dejé que el agua fluyera entre mis dedos. Aquello era un símbolo de cambio, de fluidez. En ese momento una visión se apoderó de mí, veía el ciclo del agua, su recorrido desde las grandes montañas hasta el mar, atravesando ríos, saltos y cascadas. Recordé las lágrimas que había vertido en mi vida, aquellas que creía que solo habían traído dolor. Pero ahora comprendía que cada lágrima también representaba un momento de transformación, un paso hacia la plenitud. Los pensamientos sobre el Salmo 6 se entrelazaron con la visión. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana llega la alegría. Así resonaban las palabras en mi mente, recordándome que cada experiencia oscura contenía la semilla de la luz. Reflexioné sobre las sombras en mi corazón, reconociendo que cada tristeza era un eco de mis miedos, y cada desgarro llevaba consigo una lección ocultada. Al profundizar en esa comprensión, sentí la mariposa azul revolotear a mi alrededor. Era una señal clara de que estaba listo para seguir avanzando. Con un renovado sentido de propósito, me levanté y decidí explorar el entorno. Más allá del arroyo, unas piedras redondeadas formaban un claro. Sus formas parecían invitarme a sentarme en círculo, como un sacerdote de la naturaleza. Una vez allí, cerré los ojos y respiré profundamente. Pude sentir el pulso del lugar, la vibración de la vida a mi alrededor. Sin embargo, una inquietud comenzó a burbujear en mi interior, que otros misterios se ocultaban tras el Salmo 6. ¿Cómo podía integrar esta nueva perspectiva en mi vida diaria, especialmente cuando volviera a enfrentar mis antiguas sombras? Mientras meditaba, recordé que algunos animales, en su transformación, también experimentan procesos dolorosos que les permiten renacer. Así, el aire se volvió espeso y una niebla suave cubrió el lugar. La mariposa parecía danzar en movimiento, y una profunda pregunta emergió en mi corazón: ¿cuáles son las sombras que aún necesito enfrentar para poder emerger, como la mariposa que, en su crisálida, despliega alas majestuosas? Mientras la niebla se disipaba lentamente, una figura emergió de las sombras. Un ciervo de ojos profundos y curiosos se acercó, deteniéndose a pocos metros de mí. Su presencia era tranquilizadora, como si la naturaleza misma estuviera enviándome un mensajero. Observé cada detalle del ciervo, su pelaje suave, su gracia al moverse y la serenidad que irradiaba. Sentí que su mirada atravesaba los muros que había construido a lo largo de los años, como si estuviera desnudando mi alma. En ese instante, recordé la fuerza que el ciervo simboliza, la intuición, la gentileza y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Se dice que el ciervo es un guía espiritual, y me pregunté si su llegada era una invitación a confiar en mi instinto y a abrirme a nuevas verdades. La mariposa azul aterrizó suavemente en el suelo, junto al ciervo, permitiéndome ver cómo aquel pequeño ser alado no temía acercarse a la majestad del animal. Era un recordatorio de que a menudo el crecimiento surge de la unión de lo frágil con lo fuerte. Con el corazón latiendo con fuerza, comencé a meditar en las lecciones que la vida me había ofrecido, aquellas que parecían estar entrelazadas con el Salmo 6. Las metáforas comenzaban a formarse en mi mente, uniendo el llanto y el renacer, el dolor y la transformación. ¿Acaso el poder de este texto sagrado no residía también en su capacidad para hacerme vislumbrar el camino a seguir? El ciervo dio un paso hacia mí, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente movimiento. A medida que trabajaba con la tensión en mi interior, una serie de imágenes se desplegaron en mi conciencia, momentos de confusión, de tristeza y de arrepentimiento que finalmente se clarificaban en mi mente, revelando sus enseñanzas. La culpa que había cargado solo era un peso que me alejaba de mi ser auténtico. Mientras el agua del arroyo seguía fluyendo, me di cuenta de que, al igual que el agua, yo también debía dejar ir lo que ya no me servía. Me levanté sintiéndome un poco más ligero, cuando una brisa fresca acarició mi rostro y mi cabello,
trayendo consigo el eco de las palabras: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana llega la alegría. De repente sentí un impulso profundo de liberación, una necesidad de soltar las viejas cadenas que me ataban al pasado. En un momento de convicción, decidí que dejaría de huir de mis sombras. Las confrontaría, como el ciervo que me observaba con curiosidad y tranquilidad. A través de sus ojos entendí que el caos podía ser también el preludio del renacer. Mientras me disponía a dar un paso hacia adelante, una nueva pregunta emergió de mi corazón: ¿qué pasaría si me permitiera sentir el miedo y la tristeza en su totalidad para finalmente reconocer su propósito en mi vida? La mariposa azul a mi lado parecía apuntar hacia el horizonte, como si el universo entero me estuviera instando a avanzar hacia mi mayor verdad. Con esta nueva perspectiva, la búsqueda espiritual comenzó a desvelar su manto de misterio. ¿Sería esta la clave para descubrir mi verdadero potencial? ¿Qué otras revelaciones aguardaban en la liga de la luz y la oscuridad, en la danza del ciervo y la mariposa? Capítulo siguiente. La brisa que acariciaba mi piel se tornó más intensa, como si estuviera empujándome a explorar el sendero que se extendía ante mí. La mariposa azul, en su danza etérea, revoloteaba cerca de mis pies, llevándome a un rincón del bosque lleno de luz. Primero el susurro del arroyo se convirtió en un murmullo más fuerte, como si el agua estuviera desbordando secretos que esperaba que escuchara. Cada paso que daba en el sendero parecía resonar con los latidos de mi corazón, un recordatorio de mi propia existencia. El ciervo se mantuvo a una distancia prudente, observando con esa misma curiosidad que había sentido desde el primer momento. Era claro que había algo que debía descubrir. En un claro iluminado por el sol, el aire llevaba un aroma dulce a tierra húmeda y flores silvestres. Me detuve y cerré los ojos, permitiendo que mis sentidos se agudizaran. De repente una serie de visiones comenzaron a fluir en mi mente. Vi mi vida desglosada en fragmentos, momentos de risas, días de tristeza y aquellos instantes sencillos que me hicieron sonreír sin razón. Era un cántico de experiencias entrelazadas. Sentí la necesidad de dar voz a esas memorias. Con cada palabra que pronunciaba, las cadenas que me ataban al pasado parecían romperse. Hablé del anhelo por la paz interior, de la urgencia de perdonar, incluso a mí mismo. Las sombras comenzaron a disiparse con cada historia contada, liberando no solo el peso de la culpa, sino también un rayo de luz. En el ruido del bosque las hojas susurraban en respuesta, como si la naturaleza estuviera atenta a cada confesión. El ciervo dio un paso hacia mí, acercándose con gentileza. Y cuando nuestras miradas se encontraron, sentí un profundo sentido de conexión. En ese instante comprendí que mi viaje no era solo un camino de autoexploración, sino un compromiso con la autenticidad. La mariposa azul se posó sobre mi hombro, un símbolo de transformación en el cambio y la fragilidad implicada en el crecimiento. Con esta nueva revelación, la imagen de un camino más amplio se desplegó ante mí, un camino que no era solo para mí, sino que se extendía hacia aquellos que podían beneficiarse de mi nueva comprensión. Era el llamado a compartir, a conectar mis experiencias con otros, a encontrar la sanación en el dolor ajeno. ¿No era el propósito de cada vivencia también dejar una huella en el mundo de otro? A medida que el sol se elevaba, iluminar la escena en un resplandor dorado, las dudas comenzaron a asomar en mi mente. ¿Qué pasaría si, al abrazar mi dolor, también pudiera guiar a otros en su travesía? ¿Podría la luz que comenzaba a brillar en mí servir como faro para aquellos que todavía navegaban en la penumbra? Con esta pregunta reverberando en mi corazón, comprendí que la transformación estaba a punto de empezar. Pero ¿cuáles serían las elecciones que tendría que hacer para honrar este nuevo camino que se abría ante mí? La brisa jugaba con mi cabello y por un instante sentí que el universo esperaba ansiosamente mi respuesta. Mientras me sumergía en las reflexiones sobre mi propósito, el ciervo se movió hacia un lado del claro, adentrándose lentamente en la densa vegetación que me rodeaba. Siguiéndolo con mis ojos, sentí una emoción inexplicable, como si me estuviera invitando a seguirlo. La mariposa azul se mantuvo a mi lado, danzando en el aire, marcando el ritmo de mi propia curiosidad. Sin dudar, di un paso adelante sintiendo que cada brizna de hierba bajo mis pies era un eco de la vida que vibraba a mi alrededor. A medida que avanzaba, el canto de los pájaros se unió al murmullo del arroyo, creando una sinfonía que resonaba en lo más profundo de mi ser. Las hojas verdes danzaban al compás del viento, y me pareció que en su movimiento había un mensaje, una invitación a dejarme llevar. En un instante de claridad, vislumbré un altar natural, una formación de rocas dispuestas con armonía, coronadas por una pequeña cascada que caía con gracia. Nuevamente los instintos me impulsaron a acercarme.
Al estar frente a aquel escenario, el despliegue de la naturaleza me llenó de reverencia. ¿Acaso este lugar era un punto de conexión entre lo divino y lo terrenal? Sentí una emoción indescriptible al imaginar que mis palabras en el claro podrían haber resonado aquí. Al sentarme sobre una de las piedras pulidas por el tiempo, dejé que mi mente se apagara un momento. Los ruidos del bosque se convirtieron en un murmullo de posibilidades. En esa calma experimenté otra serie de visiones. No eran imágenes del pasado, sino destellos de lo que podría ser mi futuro si decidía seguir ese nuevo camino. Los veía compartiendo historias, conectando con almas perdidas, ayudando a otros a encontrar su propia luz. Mientras estas visiones se desenrollaban, un ligero destello dorado apareció en la cascada. Era un reflejo del sol atrapado en el agua, una alegría momentánea que se desvaneció tan pronto como intenté atraparlo. Sin embargo, el impacto permaneció. Esa luz que se mostraba en el agua parecía encarnar lo que deseaba, un brillo que, aunque fugaz, iluminaba el entorno al instante. Con el corazón palpitante, cerré los ojos nuevamente. En la quietud, empecé a repetir en voz baja aquello que deseaba para mí y para los demás: conexión, sanación, amor. Cada palabra era un pequeño ritual que resonaba con el pulso del universo. Al abrir los ojos, vi al ciervo nuevamente quieto, observando lo que sucedía desde la distancia. Sentí que en su presencia había más de lo que parecía. Era un guardián del bosque, un testigo silencioso de la interacción entre los humanos y la naturaleza. Quizás el vínculo que buscaba con los demás también incluía un lazo con el entorno que me rodeaba. La incertidumbre volvió a asomarse. Aquí estaba, en este entorno mágico, sintiendo la esencia de las conexiones pero sin saber cómo transitarlas en la realidad. ¿Cómo podría expresar lo que había experimentado? ¿Cómo podría llevar esta luz fuera de este rincón sagrado y compartirla con quienes tanto lo necesitaban? Así, me quedé reunido con mis pensamientos, observando la danza del ciervo, la mariposa que volaba con gracia y el agua que caía con serenidad. Una pregunta quedó flotando en el aire frío del bosque, esperando como un eco en mi mente: ¿sería capaz de convertir este llamado en acción, transformar la vislumbre de lo que podría ser en una realidad palpable? El paisaje a mi alrededor parecía cobrar vida con una energía renovada. La suave brisa acariciaba mi rostro y, de repente, tuve la sensación de que el bosque estaba susurrando secretos ancestrales. El ciervo, aún allí, se volvió hacia mí y, en un instante fugaz, pareció comunicarme que este lugar tenía una sabiduría que trascendía el tiempo. Así, me levanté lentamente, aún sintiendo la energía de la piedra bajo mí. Con cada paso hacia la cascada, la mariposa azul, como un guiño invisible de la vida, giró en círculos a mi alrededor, llevándome hacia el agua clara que caía con una música que resonaba en mi corazón. Al acercarme noté que las gotas que salpicaban el ambiente brillaban como pequeños diamantes, reflejando el cielo luminoso en una danza de luz alocada. Incliné mi cabeza para observar mi reflejo en el agua y, mientras lo hacía, vislumbré algo inesperado. No solo estaba viendo mi rostro, sino la esencia misma de lo que era. Una serie de imágenes y sentimientos se agolpaban en mi mente, revelando fragmentos de memorias pasadas, sueños por cumplir y las conexiones perdidas que anhelaba revivir. Sentí el impulso de compartirlo, no solo en palabras, sino en acciones que vibraran con esta claridad recién descubierta. A medida que el agua fluía, me percaté de que cada corriente parecía tener una intención, un propósito. Era como si me dijera que cada ser tiene su propio camino de sanación, y la esencia del amor se manifiesta a través de estas diversas travesías. Pensé en aquellos que estaban sufriendo, en la tristeza que a veces oscurece el brillo de la vida. ¿Cómo podía ayudar, incluso desde este rincón apartado? El eco de mis pensamientos resonaba con más fuerza, como un tambor en la distancia. De repente, el ciervo comenzó a moverse otra vez, conduciéndome aún más hacia el corazón del bosque. Lo seguí sintiendo que este viaje no era solo físico, sino un bálsamo para mi alma. La mariposa azul continuaba siendo mi compañera, un símbolo de transformación, de cómo las experiencias pueden cambiar nuestra esencia. Mientras caminaba, el paisaje se tornó más espeso y misterioso. De pronto llegó a mí un aroma intenso y terroso, jengibre, un olor que evocó memorias de rituales y sanaciones en tiempos lejanos. ¿Qué mensaje oculto traía esta fragancia? El bosque se tornó en un templo, cada hoja y cada brizna de hierba un recordatorio de que debía acercarme a mi esencia, abrazar mis dones, y descubrir cómo estos podían convertirse en luz para los demás. De repente, una sombra cruzó por delante de mí. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver cómo un ave de plumaje resplandeciente se alzaba, elevándose hacia el cielo.
Una sensación de asombro me llenó, como si el ave me estuviera mostrando la manera de liberar mis propios miedos y dudas, sugiriendo que había belleza en volar alto, en enfrentar lo desconocido. Pensando en mis deseos de conexión y sanación, una nueva pregunta comenzó a formarse en mi mente, acompañada por el canto del ave mientras se desvanecía en el horizonte. ¿Podría convertirme en un puente entre la naturaleza y los seres humanos, apoyando a otros en su viaje hacia el despertar, mientras yo mismo continuaba el mío? En ese momento comprendí que el camino de sanación involucra tanto dar como recibir, y quizás, en esa entrega, encontraría mi propio propósito. Continué mi marcha tras el ciervo, adentrándome más en el entorno lleno de misterio y vida. Cada árbol parecía tener su propia historia, y las hojas susurraban melodías antiguas que apenas podía descifrar. En cada paso, la conexión con la tierra se fortalecía, y sentía como cada fibra de mi ser se alineaba con el latido del bosque. El aire fresco me llenaba el pecho mientras mis pensamientos continuaban fluyendo, casi como el agua de la cascada que había dejado atrás. De pronto, el paisaje cambió abruptamente. Delante de mí se abría un claro radiante donde la luz del sol se filtraba a través de la frondosidad, creando un espectáculo de sombras danzantes sobre el suelo cubierto de musgo. En el centro había un roble monumental, con raíces que se extendían como brazos abiertos, acogiendo la vida que lo rodeaba. Algo en su presencia me hizo detenerme y observar. Me acerqué al roble con reverencia, sintiendo como si estuviera ante un ancestro sabio. Ante su tronco imponente pude diferenciar marcas en la corteza, cicatrices de experiencias pasadas, y entendí que cada una contaba una historia de resistencia y crecimiento. La conexión que sentí fue profunda. El roble parecía alentador, un recordatorio de que mis propias cicatrices eran parte de un viaje hacia la resiliencia. Mientras me apoyaba suavemente en el árbol, una ráfaga de energía atravesó mi cuerpo. Mis ojos se cerraron, y fui arrastrado a una visión vibrante. En ella veía a personas de diferentes partes del mundo, unidas en un baile de sanación. Cada una iluminada de su propio fulgor, compartiendo risas y lágrimas, creando un círculo de amor que se expandía infinitamente. Era un recordatorio de lo esencial que es la unidad y el apoyo mutuo en la búsqueda de sanación. Al abrir los ojos, una nueva sensación de claridad se asentó en mí. Podía sentir una responsabilidad creciente, debía ser un faro para aquellos que no podían ver su propio camino. Sin embargo, un nuevo dilema surgió: ¿cómo podía comunicar este mensaje de unidad sin perderme en mi propia singularidad? La mariposa azul volvió a girar cerca, como si estuviera instándome a buscar la respuesta en la sencillez, recordándome que cada uno aporta su luz sin desmerecer el brillo de los otros. En ese instante, el viento cambió de dirección, trayendo consigo una sinfonía de sonidos nuevos. Un murmullo distante, mesurado y cálido, llenó el aire. Era como si la naturaleza me hablase, reforzando este provocador despertar. Observé que pequeños animales y aves comenzaban a congregarse alrededor del roble, como si fuesen testigos de algo sagrado. Eran colectores de energía y portadores de mensajes. Mientras me perdía en esta imagen, un rayo de luz se fragmentó a través de las ramas, iluminando una pequeña piedra en el suelo. Me agaché para inspeccionarla, y al tocarla, sentí que vibraba con una energía única. Su superficie era rugosa, pero radiaba calidez. En mi mente surgieron palabras: cada uno tiene su papel en este vasto tapiz. Me di cuenta de que cada ser, cada elemento, es necesario en el juego del universo. El murmullo de voces se intensificaba, y una pregunta emergió entre la confusión de sonidos: ¿estoy listo para descubrir mi papel en esta danza? Una inquietud me envolvió, un delicado equilibrio entre el miedo y la emoción. ¿Cómo podría caminar entre dos mundos sin perderme en el proceso? Mientras el viento susurraba en mis oídos, comprendí que esta búsqueda apenas comenzaba, y estaba dispuesto a seguir adelante enfrentando el eco de esa pregunta. Ese día, mientras caminaba por el sendero serpenteante del bosque, sentí que el aire se transformaba en algo tangible, como si llevara consigo el eco de mis pensamientos más profundos. La mariposa azul danzaba a mi alrededor, una manifestación de la transformación que había experimentado. Algo dentro de mí susurraba que el final de mi búsqueda estaba cerca. Cada paso resonaba en mi ser, llamando a la puerta del descubrimiento que tanto anhelaba. Frente a mí, se alzaba un viejo roble, testigo de innumerables temporadas. Sus raíces, abrazando la tierra con veneración, me parecieron un símbolo de fortaleza y conexión. Mientras me acercaba, una corazonada de serenidad me envolvió. Toqué su tronco sintiendo el pulso de vida que emanaba de él. En ese momento una ola de comprensión me atravesó, como si el árbol hablara directamente a mi alma,
la sanación comienza en el reconocimiento de nuestras propias raíces. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran como un río. Recordé el dolor que me había llevado a buscar, las veces que me sentí solo e incomprendido. Pero también recordé cada rayo de luz que había encontrado en ese camino. Comprendí que mi viaje no había sido en vano, sino un proceso de transformación hacia mi verdadero yo. Era un viaje que, como el agua que fluye, se abría paso a través de las piedras, creando belleza de lo que antes parecía inamovible. Entendí que el Salmo 6 no era solo un lamento, sino una celebración del renacer que se produce tras la tormenta. Las sombras que había temido enfrentar eran en realidad las que me habían enseñado a valorar la luz. Con esta nueva sabiduría, mi corazón se llenó de gratitud, no solo por el sufrimiento, sino por cada lección que había recibido en el camino. Las palabras comenzaron a fluir de mis labios como una oración. Gracias por cada lágrima, por cada instante de soledad. Gracias por recordarme que la vulnerabilidad es una fortaleza, que mis cicatrices cuentan historias de resistencia. Mientras hablaba, sentí que las energías del universo se reunían a mi alrededor, abrazando mi vulnerabilidad y reforzando mi compromiso con la verdad, y entonces, en el silencio profundo que siguió a mis palabras, una revelación poderosa brotó en mi conciencia. El propósito de mi viaje era compartir la luz que había encontrado. No solo para mí, sino para todos aquellos que sentían la carga del dolor y la búsqueda de significado. Había en mí un deseo ardiente de ser un puente entre la sombra y la luz, un faro para aquellos que navegaban en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, la mariposa azul se posó frente a mí, desplegando sus alas brillantes. Era un símbolo de la transformación que todos llevamos dentro, y entendí que cada uno de nosotros tiene el poder de renacer, de transformar el dolor en propósito. Mi viaje había sido personal, pero su eco resonaba en el alma de la humanidad. Cada ser tiene su lucha, su sombra, pero también la capacidad de brillar y sanar. Así, dejé el roble detrás, pero llevé conmigo su sabiduría. Mi camino se trazaba hacia un horizonte lleno de posibilidades, donde la vulnerabilidad se convertía en una fuerza poderosa para conectarnos entre todos. En cada encuentro o en cada palabra compartida, podría contribuir a que otros encontraran su propia luz en medio de la oscuridad. Mientras me alejaba, una brisa suave acarició mi rostro, y con ella sentí que el universo conspiraba a mi favor, apoyando mi nuevo propósito. El eco del Salmo 6 resonó en mi corazón. Lamentaciones y esperanzas se entrelazaban en un fin que era un nuevo comienzo. Y como si el propio bosque supiera lo que había decidido, los pájaros comenzaron a cantar, creando una sinfonía de celebración. Al dar mi último paso hacia lo desconocido, una frase surgió en mi mente tan clara como el agua del arroyo. En el viaje de la vida, cada sombra es simplemente el preludio de la luz. Con estas palabras grabadas en el centro de mi ser, supe que mi transformación había sido solo el inicio de una hermosa travesía. Una travesía no solo para mí, sino para aquellos que cruzarían mi camino, buscando también sus propias luces en la oscuridad.